Muy buenas tardes, tenga usted, don Napoleón Becerra, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. En primer lugar, agradecerle la oportunidad que nos da a las opiniones económicas en poder tener esta entrevista con el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores. Los temas que vamos a tratar son temas específicamente económicos. Y la primera pregunta que le diría, ¿cuál es su propuesta económica que usted nos pone al pueblo peruano para la gestión de su próximo gobierno, si es que usted sale elegido como presidente? Muy buenas tardes, estimado compatriota. La propuesta económica para salir de este entrampamiento económico del Perú es que vamos a crear el fondo del emprendedor manejado por la banca estatal, donde se inyecte como una palanca para reactivar la economía a los emprendedores micros, pequeños y medianos empresarios. Sabemos muy bien que hay muchos, yo diría millones de peruanos que hacen el emprendimiento, pero les falta ese apoyo del gobierno para que puedan desarrollarse y ordenarse en el propio negocio. Ok. Dentro de la propuesta, ¿usted cómo sabe que hay un problema de déficit fiscal en el ¿Aló? gobierno? ¿Escuchó? Sí, le he escuchado perfectamente. Hay un déficit, ¿me logra escuchar? Yo sí, yo sí lo escucho bien. ¿Usted me Ok, escuchó? yo le he escuchado muy bien. Eh, la propuesta que usted haría frente al déficit fiscal, ¿cómo usted enfrentaría la situación del déficit fiscal existente en el Perú? Bueno, concretamente, nosotros tenemos una economía muy informal y la propuesta nuestra es ordenarlo esa economía informal, eh, promoviendo la participación activa de un gobierno promotor hacia nuestros contribuyentes. Es decir, también tenemos que ver, a sincerar esa economía informal que nuestro país tiene, pero para ello tenemos que ir eh, mediante un programa concreto de reactivación económica a sincerar eh, nuestra economía, que definitivamente en el Perú el 80% lo llevamos los trabajadores y los emprendedores. Ok. Em, ¿Qué se ha modificado ahora último una inversión nuevamente de dinero a la empresa petrolera Petroperú? ¿Qué es lo que usted plantearía frente al problema de Petroperú? Frente al problema de Petroperú y después hablaremos de las otras empresas estatales. Definitivamente para los peruanos, Petroperú es una empresa emblemática y hay que defenderlo. Nosotros cuestionamos de todos los ángulos que este gobierno transitorio, que obedece simplemente a los poderes fácticos, quiera privatizar. Rechazamos desde la tribuna de los trabajadores y los emprendedores, pero pasa también por poner mm, una decisión fuerte en ordenar, en acabar con las planillas doradas que tiene Petroperú. Petroperú para nosotros es una empresa que equilibra el, el tema de los combustibles y, y por eso es que definitivamente debe fortalecerse, pero ordenando bien la gerencia para que tenga sus resultados más óptimos. Ok. Em, entonces, dentro de su gobierno, usted haría todo un esfuerzo
en reducir los sueldos excesivos en Petroperú. Eh, pero ¿cómo podría hacerse eso frente a la situación de derechos laborales ya generados por los funcionarios y los trabajadores de Petroperú? Ahí Bueno, no, no estamos planteando reducir los sueldos a los trabajadores, sino a la planilla dorada de la alta gerencia, que definitivamente se ha convertido en un botín también de intereses que no corresponden a una buena direccionalidad de esta gran empresa. Nosotros vamos a hacer, en un eventual gobierno del Partido de los Trabajadores Empleadores, una reestructuración total de la gerencia para que tengamos resultados óptimos, un control drástico, porque prácticamente hemos observado que en todos los gobiernos ha sido como un botín, una caja para esta gente que ha estado direccionando esta empresa peruana. ya. Y en el caso de la, hay una ley de la Amazonía que permite que a la Amazonía tenga ciertas exoneraciones tributarias. Estas exoneraciones tributarias conllevan específicamente a tener inconvenientes de recaudación del impuesto general a las ventas por el petróleo. Y ahí es donde se perjudica la empresa petrolera. ¿Usted haría alguna modificación de estas leyes de promoción a la Amazonía? Eh, Doctor Becerra, ¿me logró escuchar? No logré captar la pregunta porque hubo Ya, una interrupción. Me decía, ya, le vuelvo a preguntar. Este, las empresas, hay una ley de la Amazonía. Esa ley de la Amazonía hace que las empresas o la Amazonía esté exonerada del IGB por ser zona amazónica. Pero en el caso del petróleo que va, perjudica tremendamente a la empresa petrolera porque no cobra el IGB, pero cuando la empresa petrolera compra sus insumos, paga IGB. Entonces, esta situación es afectada a la empresa petrolera. ¿Quiere usted con la ley de la Amazonía? mire usted, definitivamente hay normas que se contraponen a tener un ordenamiento y a un sinceramiento de una buena gestión. Si estas normas están atentando contra la empresa, habrá que derogarlo y habrá que ver otras medidas para que todos estemos de una u otra manera eh, contentos o, mejor dicho, beneficiados. Se trata de ordenar y lo que más nos falta es esa dinámica de que las normas estén al servicio tanto de la población como también de la propia empresa. Ya. ¿Qué haría usted con las empresas de FONAFE, las empresas eléctricas, por ejemplo, que están con administración regional? ¿Se iría con la administración regional? ¿Promovería que esas empresas eléctricas estén manejadas por el gobierno central? ¿Qué es lo que haría en caso de las empresas eléctricas manejadas por FONAFE? Mire, definitivamente siempre se ha dado en nuestro país un centralismo acuciante. De nuestro punto de vista, inclusive acudiendo al principio de la ley de la descentralización, donde menciona que los bienes del Estado deben ser administrados por las instituciones públicas más cercanas. En ese ángulo, vamos a procurar
que se cumple ese principio de la ley de la descentralización. Yo estoy de acuerdo que deben ser dirigidas desde su ámbito regional, Ok. sin dejar de lado la política pública nacional, que debe haber un órgano rector que de una u otra manera haga la consolidación de ejecución de actos y actividades que fortalezcan a estas empresas, el que usted lo estaba mencionando, las empresas eléctricas. Y con respecto a Sedapal, ¿cuál es su planteamiento eh, respecto a la empresa Sedapal? La empresa Sedapal no debe privatizarse, al contrario, también ahí se genera una planilla dorada de gerencias que no desarrollan una política de amplitud hacia el servicio tan álgido de lo que es el agua en Lima Metropolitana. Nosotros conocemos a las organizaciones que están luchando para que esta empresa se siga manteniendo y manejada por el gobierno, en este caso el Ministerio de Vivienda, que tiene la direccionalidad de Serapal en Lima Metropolitana. ¿Y cómo haríamos para poder potencializar a Sedapal? Ok, se mantendría estatal, pero ¿con qué recursos podría hacer nuevas inversiones para mayor conexión o trasvase de agua del Mantaro? Bueno, es decisión política, es decisión de un gobierno que esté preocupado por dar mejor servicio a nuestros pobladores. Definitivamente, la política de quienes dirigen eh, esa empresa trascendental no han tenido la mayor amplitud de desarrollarlo. Y por eso es que hasta hoy hay más de 2 millones de peruanos en Lima Metropolitana que no tienen agua potable. Eso tiene que acabar porque es una injusticia. Volviendo un poco al tema eléctrico, ¿qué piensa usted de las tarifas eléctricas? Mire, definitivamente para nosotros tenemos que recuperar nuestras empresas eléctricas. Es un servicio eh, que no teníamos que haberlo privatizado, pero sin embargo, un gobierno centralista lo hicieron. De nuestro punto de vista, tenemos que recuperarlo porque eso nos pertenece a nosotros. Le hemos dado en bandeja y mire usted, ya se están dándose de mano en mano. Primero lo tuvieron los chilenos, y después lo tuvieron ahora lo tienen los chinos. Y obviamente su servicio no es competitivo. Ok, vayamos ahora a un poco del tema del crédito en el Perú. ¿Cómo ve usted las políticas crediticias en el Perú? Mire, El problema de las tasas de interés. exacto. En el Perú existe una banca totalmente explotadora que no ayuda a hacer un desarrollo sostenible, porque un ciudadano que hace un préstamo se convierte en su esclavo de 5, 10, 15 años. Tenemos la tasa más alta, son la banca más usurera de toda América y, bueno, y del mundo, creo, porque en Europa la tasa de interés está entre 4 6%, y acá en el Perú está entre 12 14%. Entonces, hay que acabar con ello. En nuestra propuesta de la reactivación económica, que el fondo del emprendimiento va a ser con el 1,5% de interés. Ya, ese fondo del emprendimiento, ¿de dónde va a conseguir recursos para generar ese fondo? Mire usted, tenemos la experiencia
de la pandemia, donde se destinaron 60.000 millones para reactivar. Se llamó Reactiva Perú. Sin embargo, los empresarios, como nadie les controla nada, se capitalizaron y en vez de reactivar el empleo, aumentó la tasa de desempleo. Entonces, el Perú tiene un fondo que está ahí paralizado. Es más, tenemos más de 80.000 millones de dólares en reservas. Nuestra propuesta como Partido de los Trabajadores, emprendedores, ¿de qué nos sirve tenerlo guardado, hacer reservas? Hacer uso de un 30% y con ese 30% reactivamos nuestra economía nacional en todos los sectores. Pero no podemos tocar las reservas, o sea, las reservas están manejadas por un ente independiente que es el Banco Central de la Reserva y el gobierno está impedido constitucionalmente el manejo del tema de reservas. Nuestro país está en emergencia. Tenemos el 30% de pobreza. Tenemos entre 12 o 15% de extrema pobreza. Cuando usted menciona la previsión constitucional, pues hay que modificarlo. Por eso que nosotros sí estamos por una nueva constitución, que los intereses estén para el pueblo, no para mantener un maquillaje para afuera, un maquillaje para una cierta élite, una casta social en nuestra patria. Mientras que tenemos niños, el 40% de desnutridos, adultos mayores pidiendo limosna, jóvenes, más de 1,5 millones que no estudian ni trabajan. 1 millón de jóvenes han salido del país porque no encuentran los espacios de desarrollo para vivir dignamente, ¿no? Ok, pero ¿cómo un cambio constitucional puede hacer que tengamos menos pobres, que tengamos gente no desnutrida, solamente por un cambio constitucional? Muy Indudablemente, bien, para poder hacer eso, necesitamos recursos públicos, o sea, necesitamos dinero. Y si nosotros hacemos un cambio constitucional, no va a venir el dinero porque exista un cambio de la constitución. Mucho más cuando esta constitución ha, bajo su esquema de economía social de mercado, ha permitido garantizar inversiones del exterior. a ver, poniendo las cartas en la mesa. Yo no he dicho que el cambio constitucional sea el que va a inmediatamente generar la economía, sino que es una vía que nos permite a que las empresas transnacionales paguen sus derechos, deberes y derechos de acuerdo a la necesidad, no como ahora, que se nos llevan todo. ¿Qué nos dejan? Le pregunto, si usted tiene información, mire, el oro y el cobre ha tenido un alza alta. ¿Y dejan algo para el Perú? No. La propuesta nuestra es un impuesto a la sobreganancia. Se da en Estados Unidos, se da en Europa. ¿Y por qué en nuestro país no puede darse? Ok, usted plantea entonces un impuesto a la sobreganancia. ¿Y de cuánto sería ese impuesto? Bueno, se hizo un estudio en el 2015, al año, implementando un impuesto de un dígito, íbamos a tener 250.000 millones al año. ¿Pero qué hicieron las empresas? Hicieron un fondo y a Alan García le coimearon y le donaron 15.000 millones, crean el Fondo Solidario. Soy testigo porque asesoré en ese tiempo al alcalde provincial de Cajamarca, donde le transfirieron una buena más de 1.000 millones de dólares, porque usted sabe que Cajamarca es una zona minera, y en el análisis que se hacía, prácticamente era pues una bicoca esos 15.000 frente a los 200 y tantos mil millones. O sea,
Ahora, la onza de oro está en 2.000, 2.500. Los estudios de factibilidad en este caso de Yanacocha hace 30 años se hizo con $300 la onza. Ha aumentado abismalmente y ¿qué hemos obtenido jamás? Niños desnutridos, desempleo, analfabetismo. Entonces, ¿eso es beneficioso para el Perú? ¿Es beneficioso para nosotros? No. Correcto, pero la recaudación que se ha hecho ahora es mayor. Ahora tenemos un PBI que crece un 3% y eso permite tener mayores recursos al Estado porque cobra más por impuesto a la renta, indudablemente Mire, cuando tiene más utilidades las empresas. voy a... Pero hablando de los impuestos, ¿cuál, qué opinión usted tiene del impuesto general a las ventas? ¿Hay que aumentarlo? ¿Hay que reducirlo? Para mí debe bajar 2 dígitos para ampliar la, el espectro tributario, pero además eh, ordenarlo. Se pierde 1 trillón al año en una economía informal. Entonces, esto no debe continuar así. Voy a pedirle las disculpas porque me están llamando para una entrevista en vivo. Eh, Tendremos otra oportunidad para seguir dialogando sobre estos temas tan importantes que la campaña recién se inicia y yo le agradezco Sí, la porque estamos quedando a entrevista. bastantes temas económicos importantes que usted nos debería decir. Eh, y entradas muy rápidas nada más. ¿Qué haría usted con el Banco de la Nación? Bueno, lo reflotaría, lo fortalecería y ese es nuestro, nuestra institución tutelar del Estado peruano. Banco de la Nación es de todos los peruanos, pero hay que fortalecerlo. Tenemos que ser un banco de mucha competitividad, porque a través del Banco de la Nación va a garantizar el sinceramiento de la inversión pública para el desarrollo económico de nuestro país. Gracias, nos Correcto, veríamos. entonces lo comprometemos para una próxima entrevista para poder saber sobre sus propuestas económicas que todavía han quedado pendientes. Muy amable, señor Becerra. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias.